Fernando, muy bienvenido Muchas gracias. y enhorabuena por el nombramiento. Veremos, esto es solo una candidatura. Pero... Bueno, en primer lugar, tú eres historiador, todos los espectadores de Intereconomía te conocen. ¿Por qué ese salto a la política? Bueno, pues porque yo creo que hay un momento en el que uno tiene que comprometerse con el servicio a sus conciudadanos y en definitiva, porque como José María Marco decía el otro día, hace 48 horas en una entrevista, todo el que se dedique al servicio público tiene que hacerlo desde el amor a España. Y bueno, considero que Perdón, que se me ha caído esto. Disculpen ustedes. Considero que esa es la razón esencial. Si se me requiere para una actividad en la cual, pues, en fin, lo que se pide es servicio, sacrificio, amor a España y servicio a los españoles, pues yo estoy ahí, gustosamente, tengo que decirlo además. Fernando, Vox ha hecho anuncios el fin de semana, el tuyo en concreto ha sido de esta misma mañana, del lunes, número 1 por la provincia de Albacete. Ya eres trending topic, no sé si lo sabías. No, pero vamos. Tu nombre ya está en la red social Twitter, todo el mundo haciendo comentarios. Hay quienes recuerdan, por cierto, tus debates con Pablo Iglesias en esta casa, en Intereconomía Televisión, en El Gato al Agua, en el año 2013. Mantuviste algún debate con Pablo Iglesias en tono histórico, guerra civil, franquismo, memoria histórica, también con el señor Monedero. Ahora muchos compañeros periodistas van a dedicarse a ver esos vídeos porque algunos te conocían, pero otros muchos no te conocían. Seguramente difundirán esos vídeos, yo creo que algo en fin, te beneficia, ese debate con Monedero, ese debate con Iglesias. ¿Qué recuerdas de aquellos debates que libraste con los dos fundadores de Podemos? Uno de ellos está retirado, que es Monedero, y el otro es el líder indiscutible de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. ¿Qué recuerdas de aquellos debates? Bueno, una de las cosas más curiosas de todo esto es que realmente ellos todavía no eran personajes conocidos, por decirlo de alguna manera, porque es antes de la fundación de Podemos, y debatí con ellos muy gustosamente porque eran temas que estaban de moda en ese momento y algunos, lamentablemente, lo siguen por mor de que los políticos de determinado sesgo ideológico se empeñan en ellos, ¿no? Bueno, fueron debates, no sé cuántos, ya no recuerdo realmente, tuve con Pablo Iglesias, 3 quizá, pero luego no solamente los tuve en esta casa, también fui invitado a Forapache por Pablo Iglesias y creo que acudí también en 3 o 4 ocasiones a debatir temas de lo más variopinto, de carácter histórico, ideológico. Yo creo que del debate muchas veces, efectivamente, como suele decirse, sale la luz y la verdad es que lo recuerdo con agrado, no lo puedo decir otra cosa. Fernando, otra cuestión. Te iba a preguntar, en el terreno personal, cuáles van a ser las líneas que vas a tocar para realizar esa campaña electoral. Estamos en pre-campaña, pero prácticamente se puede decir que todos los partidos están lógicamente ya en clave electoral, todos mirando a esa fecha del 28 de abril, próximas elecciones generales. ¿Cuáles van a ser los temas, Fernando, que crees que te pueden dar ese escaño por la provincia de Albacete? Bueno, los temas que maneja Vox y la gran ventaja, yo creo, una de las muchas ventajas que tiene Vox con respecto a otras fuerzas políticas es que dice exactamente lo mismo siempre en todas partes y a todas horas, ¿no? Y los temas que maneja Vox son absolutamente previsibles. En el caso que nos ocupa, en el caso de Albacete, pues exactamente lo mismo. Aquí lo que está en juego son temas enormemente importantes, como son los de la integridad de la nación y también la identidad. No solamente la unidad de España y su libertad, sino su identidad, el mantenimiento de la identidad de España. Yo creo que eso es esencial porque además es la razón, esa carencia de identidad por la cual tenemos otros problemas y los problemas más importantes. Y luego, en torno a Vox, pues he sabido también que se manejan una serie de asuntos de orden ideológico, como por ejemplo la defensa de esos principios antropológicos que han venido caracterizando a lo que llamamos la civilización occidental, ¿no? Y Vox está en la defensa de esas cosas que son sencillamente, entiendo que esenciales. Es una batalla que va más allá de lo puramente político, la que tenemos por delante. Es una batalla que afecta, como digo, a la concepción misma del ser humano y a la concepción misma de España. Fernando, Vox surge en el año 2014. Recuerdo que los primeros compases del partido Abascal, una de las quejas que hacía el partido era que sufrió un veto por parte de los grandes medios de comunicación, que no les llamaban, no les sacaban en la televisión, como sucedió con Podemos. Esto ya ha cambiado. El tablero, el escenario político es totalmente distinto, ya no estamos en 2014, 15 o 16. Vox ha irrumpido en las elecciones andaluzas el pasado mes de diciembre con 12 escaños. Hemos pasado los grandes medios de comunicación, o han pasado, porque Intereconomía es grande en otros sentidos, pero no en tamaño.
de vetar al partido Vox a pedir ahora a Santiago Abascal que aparezca más. O sea, es curioso porque antes directamente ignoraban a Vox y a sus propuestas, no solamente al líder, y ahora solicitan y piden que aparezca Santiago Abascal. ¿Tú cómo interpretas todo este fenómeno? Bueno, es así, literalmente, como acabas de explicar. Es decir, se ha pasado del ninguneo absoluto, entre otras cosas, bueno, pues por los vetos de muchas televisiones, en fin, que manejaba el Partido Popular o de otras televisiones a las que no interesaba que se abriese el juego y que se pudieran cuestionar los pilares sobre los que se fundamenta el tablero. Y ahora estamos justamente en lo contrario. Ahora precisamente lo que se acusa a Santiago Abascal pues es de que no aparece y de que se vale de las redes sociales y todas estas cosas. Bueno, las acusaciones van a estar siempre ahí. Lo que sí está claro y lo que parece cada vez de una manera más evidente es que hay digamos, dos posicionamientos en lo esencial, y en uno están la práctica totalidad de las fuerzas políticas salvo Vox y en el otro está Vox, porque hay una, digamos, diferenciación esencial entre lo que se propone por parte de la generalidad de las fuerzas políticas. En términos políticos e ideológicos sería más matizable, pero desde luego en términos filosóficos y lo que está manteniendo Vox. Fernando, he leído en las redes sociales, en Twitter, ya mencionado anteriormente que eres trending topic, algunos usuarios que estaban discutiendo tu nombramiento como cabeza de lista de Vox por Albacete. Recordaban una conferencia que pronunciaste en Alianza Nacional, Democracia Nacional. Dicen que es un grupo que no condena el Holocausto, que niega el Holocausto. Te quería preguntar sobre esa conferencia, ¿qué fue lo que dijiste en aquella invitación? Bueno, me invitaron a hablar sobre ideología de género y yo acudí a hablar sobre ideología de género. Fue de lo que hablé, no hablé de otra cosa. He ido ahí y he ido a muchos otros sitios. He hablado de ideología de género en esta casa en numerosísimas ocasiones. He hablado de ideología de género también en parroquias, por ejemplo, donde me han invitado también a dar conferencias de este tipo, charlas de este tipo, y he acudido a los sitios pues desde donde me han llamado. Como he dicho, he estado por ejemplo, en la televisión de Pablo Iglesias, ¿no? y también he estado en Alianza para la Unidad Nacional y también he estado en conferencias en diversos sitios. La verdad es que no tengo nada más que decir, aunque puedo hablar mucho más de todas estas cuestiones, pero agradezco enormemente a los que se toman la molestia de seguir mi biografía con tanto detenimiento y minuciosidad. No sé a qué se deberá, pero se lo agradezco de verdad, es algo que me motiva. Fernando, cuando Vox llegue al Congreso, que creo que ya no hay ninguna duda, ninguna encuesta que ponga en duda que el partido Abascal pues, va a irrumpir en el Congreso, otra cosa será con cuántos diputados, cuántos escaños tendrá Vox en esa nueva legislatura. Te quería preguntar cuáles son los temas, te ha vuelto a caer el micrófono, cuáles son los temas, Fernando, que ahora mismo no se están mencionando, no se están tocando en el Congreso de los Diputados y que Vox va a abrir el debate, por ejemplo, yo creo, ¿no? En la ley contra la violencia de género hay un consenso de todos los grandes medios de comunicación, de todos los grandes partidos políticos. Memoria histórica quizás sea otro, alguna tecla más que vaya a tocar Vox y que ahora mismo esté, por decirlo así, vetado, o sea, un tema que como hay absoluto consenso y unanimidad entre los grandes partidos, pues pasa de puntillas en el Congreso de los Diputados. Pues en efecto, hay una serie de temas que son los temas del consenso, que son intocables porque son aquellos sobre los que se ha levantado todo el edificio, que en gran parte está presidido por la mentira, como es en el caso de la ideología de género, de la mal llamada violencia de género y por supuesto de la memoria histórica. Hay muchos más temas, sin duda ninguno, pero la sola irrupción de Vox en el tablero político ha representado un realineamiento y un reposicionamiento del resto de fuerzas políticas. Eso es una realidad, por tanto, su existencia está obligando a ese reposicionamiento. Vox va a hablar de estos temas, que son temas que llaman enormemente la atención, pero no porque la llamen, sino porque son temas que entendemos que son esenciales. Temas que tienen que ver con la libertad humana, temas que tienen que ver con la capacidad de cada uno de nosotros para elegir qué pensamos acerca de nuestro pasado y no permitir, por ejemplo, en el caso de la memoria histórica, que un Parlamento determine qué es lo que nosotros tenemos que pensar acerca del pasado, del futuro, del presente. Si alguien tiene un pensamiento diferente al oficial, tiene por supuesto el derecho a expresarlo. Y nosotros defendemos eso. Dentro de Vox hay gente que, con respecto al pasado, tendrá unos posicionamientos u otro. Estoy absolutamente seguro de que acerca de la República, la Guerra Civil, el franquismo, la transición o la actualidad, en Vox, en términos históricos, hay diferentes posicionamientos. No tenemos por qué pensar todos lo mismo. En lo que sí estamos todos es en que defendemos la libertad de cada cual para expresar aquello que quiera, que es algo, eso, justamente, lo que está en juego.
Fernando, antes de que pasemos a esta polémica, a esta campaña, incluso podríamos denominar acerca a propósito del voto útil, me gustaría que viésemos el editorial de hoy del diario ABC. Ya la semana pasada, ABC, La Razón y El Mundo, también el Español, aunque bueno, en este caso es un diario digital, apelaban al voto útil y trataban de, bueno, incluso el Pablo Casado, líder del Partido Popular, pedía a Vox que no se presentase en 28 provincias, una de ellas, por cierto, Albacete. Vamos a ver el editorial del ABC, Fernando, y ahora lo comentamos. Muy bien. Este es el editorial de hoy. La derecha regala votos a Sánchez. Dice el ABC, los partidos de centro-derecha deben buscar fórmulas que le permitan sumar en el Congreso, porque puede darse la inmensa paradoja de que ganen en votos, pero no en escaños. ¿Cómo estás viviendo, Fernando, todo esto que estamos, bueno, día tras día? Son informaciones que estamos leyendo, que estamos escuchando. El propio Narciso Michavila, que es el que está al frente, sociólogo que está al frente de GAT3, la semana pasada publicaba justamente el lunes una encuesta en el diario ABC y luego el diario ABC editorializaba a propósito de esta encuesta diciendo que Vox, el voto a Vox va a ser regalárselo al PSOE y a Podemos. Bueno, en principio asisto a esta polémica con enorme escepticismo porque yo no recuerdo un caso en el cual un partido haya pedido a otro partido que se retire. O sea, verdaderamente no tiene precedentes. Por cierto, que el Partido Popular solo se lo pide a Vox, no se lo pide a Ciudadanos, por ejemplo, que realmente el Partido Popular está mucho más cerca de Ciudadanos que de Vox. Por tanto, es verdaderamente una cosa asombrosa. Pero es que además el Partido Popular lo que ha pedido el señor Casado no es, por ejemplo, que se constituyan listas electorales conjuntas, o no está planteando una postura de reciprocidad y diciendo, bien, ustedes se retiran de unas circunscripciones y nosotros de otras donde Vox tiene ventaja en las encuestas. No, no, este señorito lo que quiere es que Vox sencillamente, como le molesta, se retire. Es una cosa inaudita y que no tiene precedentes, probablemente habría que buscarlo, pero ¿No es una contradicción en alguien que defiende la libertad de mercado, la libre competencia? Bueno, realmente lo que está haciendo el Partido Popular es visualizar exclusivamente sus intereses. Ellos lo que quieren es hegemonizar un determinado espacio político a costa incluso del bien de España. Se lo digo con toda claridad, les trae sin cuidado el bien general y le trae sin cuidado que gane Sánchez o el bien común al Partido Popular. Se lo digo porque de otra manera su actuación, francamente, sería distinta. Mire, en estas provincias, como la que nos ocupa, por ejemplo, Albacete, pero le puedo decir otras otras provincias entre 3 y 5 diputados, como Cáceres, Ciudad Real, por ejemplo, o Cuenca. El hecho de que irrumpa Vox por el reparto de escaños, lo más probable para cualquiera que se tome la molestia de examinar lo que pasó en las últimas elecciones, es que el voto de Vox fuese un voto que se lo sustrajese a Podemos, no al Partido Popular ni a Ciudadanos. Y que conste que si se lo sustrae el Partido Popular y a Ciudadanos me parece estupendo y me parece de perlas. Pero además es que en este caso la realidad no marca eso. Marca que quien saldría del tablero, quien saldría del reparto de escaños en estas provincias, en muchas de ellas por lo menos, sería Podemos. No sería damnificada ninguna otra fuerza política. Pero el Partido Popular no está en eso. El Partido Popular está en hegemonizar un determinado espacio político. Y cree que esta es la forma de hacerlo. Yo estoy convencido, de verdad se lo digo, don Javier, estoy convencido de que eso le va a pasar factura al señor Casado. Eso y sus interminables ocurrencias electorales, que la verdad es que el buen hombre no da una. Si se me admite un consejo, yo al señor Casado le diría que se estuviese quieto y no hiciese nada. Mire, el voto del Partido Popular es un voto incapaz de ilusionar a nadie. Es un voto de resignación, esa es la verdad, y por tanto, cuanto menos se mueva todo lo que tiene que ver con el Partido Popular y con Casado, de verdad que mejor para ellos. No se lo digo por ninguna rapto de generosidad, se lo digo también porque la posibilidad de formar gobierno pasa porque no se hunda el Partido Popular. Y entonces, bueno, pues tampoco interesa, al interés general de España tampoco es bueno que se hunda el Partido Popular, así se lo digo. Vamos a ver, Fernando, en el diario ABC de hoy, además de este editorial, hemos encontrado una viñeta que contradice la línea editorial del periódico. Hay que celebrarlo, que este tipo de casos se den en el periodismo tal y como están las cosas. Sí. La viñeta de J.M. Nieto, vamos a verla. Ahí está, a propósito del voto útil. Dice, buenas, vengo a explicarle a usted, habitante de las provincias pequeñas, a quién no debe votar para evitar que su voto se pierda, que su voto sea irrelevante, que su voto no cambie nada. Vamos, vamos, no pasa nada. Esta es la viñeta, don Fernando, yo digo que en evidente contradicción de la línea editorial
y el diario ABC, también del diario El Mundo, también del diario La Razón, Del Español y de tantos otros que están... yo lo denominé aquí la semana pasada, don Fernando, el término periodismo asustaviejas. Pues así es decir, es sembrar el miedo. Y frente a ese miedo pueden sembrar todo lo que quieran. Yo estoy convencido de que, de verdad, que España tiene una oportunidad y esa oportunidad pasa por Vox, pasa por la ilusión, pasa por una fuerza política dinámica que genera ilusión, que genera compromiso y no por un partido político decrépito, por un partido político inserto en la corrupción desde hace muchos años, desde hace décadas, que se ha repartido con el Partido Socialista Obrero Español el gobierno de nuestro país, de nuestra patria, para desgracia de todos nosotros, y cuyo resultado pues es el que tenemos, ¿no? Es lo que vemos, es lo que tenemos delante, un país en el cual su propia unidad está siendo cuestionada fuertemente desde muchas instancias y que ha sido alimentada tanto por el Partido Socialista como el Partido Popular. El señor Casado predica una cosa, pero el trigo que da es otro, el que ha dado su partido y el que da él, porque no hace muchas fechas el propio señor Casado estaba blanqueando al PNV diciendo que, hombre, que no es lo mismo el independentismo que el nacionalismo. En fin, el señor Casado, yo creo que el cuerpo electoral se da cuenta, quiere jugar a una cosa que hoy día ya es imposible. Yo creo que no le van a tomar ya mucho más el pelo a los españoles. Fernando Paz, corrígeme si me equivoco. Eres del barrio de Arganzuela de Madrid. Sí, señor. Aunque me consta que vas mucho a Las Rozas. Vamos a ver el escrache que recibían militantes de Vox, del partido de Fernando Paz, este fin de semana en una de esas mesas informativas que tanto abundan por toda España. Vamos a verlo. Eso no se respeta a los fascistas. 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 Fenomenal. No se respeta a los fascistas. No se respeta. Aplaudid, que ya terminó el espectáculo. Aplaudid el espectáculo. Sí, bien, bien. Mira cuánto pico. Sois unos picos. Bien, bien. No son ni españoles, cojones. Los fascistas, increíble. Somos más español que tú porque defendemos todo. Bueno, es solo un señor, no era un escrache multitudinario, pero lo que sí es cierto es que los escraches a Vox en los últimos tiempos, cuando pone una de estas mesas informativas, especialmente cuando es en Cataluña, Gerona, Barcelona, Tarragona o Lérida, vemos como independentistas o militantes de la extrema izquierda van a atacar a Vox. No hay un debate de las ideas, que sería lo deseable en cualquier caso. Directamente lo que hay es un intento de asfixia ideológica, ¿no? De imponer unas ideas y ni siquiera llegar al punto de poder debatirlas, que sería lo ideal en una democracia. Sí, lo que se intenta de todos los modos y maneras, desde luego, es evitar el debate, eso siempre. No se quiere que la población pues, sea consciente de que existen otros puntos de vista que están impugnando aquello que se les está suministrando, digamos, como droga, ¿no? Para adormecerlos, y desde luego, en ese sentido, Vox ha venido para despertar con un aldabonazo realmente en la política española. Es normal que haya personas como este, y tú les llamas señor, en fin, vamos a dejarlo en persona, y ya es bastante, que se dedican a hacer este tipo de cosas, pero quiero decir que es que a ellos no les interesa efectivamente que haya debate de ningún tipo, y ni a ellos ni al establishment, podemos decir. En realidad la extrema izquierda en España, si nos detenemos a mirarlo someramente, la extrema izquierda en España siempre ha hecho el papel, digamos, de guardia de la porra de los grandes intereses. Esa es la realidad, y a eso se siguen dedicando básicamente. Bueno, no tiene que importarnos en absoluto, al revés. Este tipo de cosas, de verdad que es un acicate para seguir adelante y nos da ánimo, sinceramente. Hoy La Razón, a través de NC Report, ha publicado una encuesta. No sé si Fernando Paz es muy amigo de las encuestas, no sé si las cree, pero vamos a verla, unas encuestas sobre las próximas elecciones generales, de las del 28 de abril. Vamos a ver esa encuesta de La Razón. Bueno, el partido más votado sería el Partido Socialista, con un 26% de los votos. Eso se traduciría en 104 escaños, entre 104 y 107. El segundo sería, a ver si lo vemos, ahí está, Partido Popular, 23,2, entre 95 y 98 escaños. Ciudadanos, tercera posición, 17,8, entre 61 y 64 diputados. Cuarto lugar para No Unidos Podemos, siempre ponemos ese rótulo, pero es Unidas Podemos, 14,8%, entre 40 y 43 diputados. Quinta posición, Vox, 10,3% de los votos, entre 20 y 23. Fernando Paz, ¿cuál es ahora mismo la situación real de Vox? ¿Esta encuesta de verdad calibra la adhesión que está teniendo Vox en toda España o en casi toda España? Bueno,
Sí, soy mi amigo de las encuestas, en el sentido de que las sigo, pero las encuestas no, yo creo que tienen un descrédito grande, las encuestas no me las creo en absoluto, desde hace ya unos años por lo menos es tan volátil la situación política, no solamente en España, que creerse las encuestas es realmente hacer un acto de fe digno de mejor causa. Fallaron estrepitosamente en el caso del Brexit, en el caso del referéndum en Colombia, fallaron con Donald Trump, han fallado en Andalucía y en general hay razones para que fallen, quiero decir que tampoco es digamos, cargar contra la ciencia demoscópica porque sí. Hay razones objetivas para que las encuestas fallen. Entre otras, por ejemplo, tenemos que alrededor del 30% del cuerpo electoral manifiesta que todavía no sabe a quién votar. Y es verdad que las elecciones se están decantando últimamente por lo que sucede en la semana postrera anterior a las elecciones. Eso sucedió en Andalucía, por ejemplo, y está sucediendo en muchos sitios. El voto se decanta por razones y mucho más, como decía, volátiles, por razones mucho menos aprehensibles de lo que lo era antes. Antes estaba todo el pescado vendido, por decirlo así, mucho antes de las elecciones. Y ahora mismo eso ha cambiado. Ahora mismo el cuerpo electoral fluctúa una parte importante. Con que lo haga un 10, un 15, un 20%, eso mueve, cambia todo el espacio político. No me creo las cifras ni me las dejo de creer, son tendencias. Está claro que el PSOE crece nutriéndose de la debacle de Podemos, está claro que Vox crece igualmente y parece que el Partido Popular es un poco incógnita porque las encuestas siempre le dan peor de lo que luego saca, aunque no sé si este va a ser el caso en estas elecciones, que es otra cosa, y desde luego a Ciudadanos le suelen sobrevalorar las encuestas y luego sus resultados no son tan buenos. Tengo la certeza, tengo la creencia, pero basada en una certeza también demoscópica de que Vox va a sacar bastantes mejores resultados de los que aparecen. ¿Más de 40, Fernando? No, me atrevo a decir eso porque una cosa es el porcentaje total que se tenga y otra es la distribución territorial. Depende del número de escaños que haya por provincia. Hay una desigualdad también en la distribución del voto de Vox, eso es cierto, hay provincias, hay regiones, hay autonomías donde ese porcentaje es bajo y hay otras donde el porcentaje en cambio es muy alto. No está homogéneamente repartido y por tanto es muy difícil pronunciarse al respecto. Las agencias demoscópicas tienen razones para dar estos datos como lo hacen, ¿no? Con una extrema prudencia. Diría Fernando que muchas empresas demoscópicas, que muchos sociólogos no tienen como fin ahora mismo calibrar, pulsar la opinión de los ciudadanos sin orientar el voto. Para eso se hace la mayor parte de las encuestas. Mira, hay dos tipos de encuestas, digamos. Una, las de encargo, para entendernos. En esas encuestas, no nos engañemos, quien paga manda y los resultados salen lo más acorde posible a lo que quiere el cliente. Por tanto, si uno, en fin, hace una gira visual por los distintos medios de información, verá cómo se corresponde bastante lo que la encuesta dice con lo que sostiene el director en las tertulias televisivas. Y no estoy pensando en nadie en concreto y estoy pensando en todos un poco, ¿no? Pero luego hay otras encuestas que son los trackings de los partidos políticos, esa palabra tan horrorosa que se emplea del inglés, ¿no? Digamos, lo que los partidos políticos auscultan y es en la opinión pública y es para su información. Y le puedo decir de verdad que lo que hemos visto, pues quizá no se corresponde exactamente, desde luego, con lo que los partidos políticos saben internamente. Y luego además está ese factor que le he dicho, que hay una parte muy importante del voto que todavía no se ha decantado. Hay razones también para que una parte de los españoles no manifiesten públicamente una determinada inclinación del voto. Bueno, se puede usted ir haciendo una cierta composición de por dónde van las cosas. Fernando Paz, vamos a ver ahora el momento en el que Santiago Abascal, el pasado sábado, acudía a la Plaza de Toros de Valencia, plena feria de fallas, toreaba Enrique Ponce, si no recuerdo mal, y a la salida de la corrida de toros, pues era despedido Abascal de esta manera. Vamos a verlo. Bien, en muchos otros sitios, también bueno, el de Cataluña es ahora, final de marzo, en Barcelona, este tipo de cosas que se palpan en la calle y luego no tienen una traducción fidedigna en las encuestas, pero vimos cómo el día de las elecciones andaluzas esa traducción sí fue correcta, por decirlo así, o sí fue coherente a lo que vemos en la calle. ¿Qué está fallando?
No, yo creo que, vamos a ver, una cosa es efectivamente la participación militante, digamos, de una serie de la gente, Pero de las personas. Esto no es un mitin de No, Vox. no, claro que esto no. es una corrida de toros. Efectivamente. Y Abascal no organiza ni anuncia que va a estar en la Plaza de Toros de Valencia. Y de pronto se encuentra con esta multitud que le aclama. Bueno, Yo tampoco quiero decir que esto vaya a ser una traducción, en fin, que Santiago Abascal en Valencia vaya a arrasar en votos, pero sí que es sintomático y significativo, ¿no? Al menos puede dar una idea de cómo van a ir las cosas el 28 de abril. Bueno, si buscamos un vínculo entre las distintas cuestiones, ¿no? En los ejes ideológicos de Vox, quizá ese vínculo está en la defensa de la incorrección política. Y aquí vemos a Abascal, por ejemplo, en una plaza de toros. Los toros han sido auténticamente vapuleados por el pensamiento correcto politiqués en España, han sido perseguidos, masacrados en algunas regiones de forma indisimulada por representar o por identificarse con lo nacional. Y lo que estamos viendo es una reacción en favor de lo nacional, básicamente, en defensa, por supuesto, de la fiesta de los toros, pero que no en vano es una fiesta que se llama, la fiesta se llama la fiesta nacional, ¿no? Bien, yo creo que hay sectores, hombre, decir enteros es muy atrevido sin duda ninguna, pero hay sectores que de forma mayoritaria van a secundar a Vox y sin duda ninguna los toros constituyen uno de esos sectores. También hay otros, como se ha dicho, ¿no?, como la caza, etcétera. Entonces, es, como decía, de resaltar ese vínculo de incorrección política que representa Vox, frente a una máquina verdaderamente de picar carne, como es la que nos han venido suministrando durante décadas, para que creamos una serie de cosas que tenemos que, en fin, que profesar de modo casi militar, ¿no? No podemos movernos un milímetro de lo que es políticamente correcto. Y eso es lo que está rompiendo Vox. Yo creo que Vox, efectivamente, es el partido con mucha diferencia que genera mayor entusiasmo en España. Eso en este momento es indudable. Fernando, ya para finalizar, antes de despedirte, dirías que Vox, hay muchos que están tildando a Vox de ser el PP verdadero, el PP de los valores. Abascal no en vano estuvo en el Partido Popular. Estamos viendo algunas incorporaciones en las listas de Vox, que son personas que también estaban en el Partido Popular, en el caso de José María Marco, Lourdes Méndez. ¿Dirías que la aspiración de Vox es ser un partido transversal o que no solamente va a cosechar votos de antiguos votantes del Partido Popular? ¿O, por el contrario, piensas lo que se está repitiendo por parte de algunos medios también, que Vox no es otra cosa sino un nuevo PP? No. Bueno, si Vox fuera el verdadero Partido Popular o un verdadero PP, yo le garantizo a usted que yo no estaría ahora sentado aquí hablando de esto y como candidato por Albacete, por Vox, ¿no? No, no es así. Mire, a Vox ha llegado gente desde el Partido Popular, a Vox ha llegado gente desde, o hemos llegado gente desde otras sensibilidades políticas, digamos, a Vox ha llegado gente desde su casa y parece que todo molesta, el que viene del PP, el que no viene del PP y el que viene de su casa. Lo que no quieren es que Vox llegue, o sea, no importa de dónde se venga, ¿no? Por tanto, yo creo que esa no es la línea política de Vox, sinceramente. Yo creo que a poco que uno se lea las 100 medidas de Vox o escuche atentamente lo que está diciendo Vox, no está diciendo en absoluto que sea un auténtico Partido Popular o el Partido Popular de verdad ni nada parecido. Y es más, estoy absolutamente convencido también de que la mayor cosecha que va a recoger Vox es precisamente con un carácter mucho más transversal, en el que ya está por otro lado. Porque mire, cuando se habla de, por ejemplo, de esos votos que proceden del mundo del toro, del mundo de la caza, dos mundos a los que nos hemos referido con antelación, eso no presenta ninguna homogeneidad ideológica. Esas gentes que viven de la caza o que viven del toreo, por ejemplo, o del toro más genéricamente, son gente que pueden ser perfectamente de derechas, de izquierdas, de centro o de nada. Sin embargo, entienden que Vox está defendiendo eso y, por tanto, son votos transversales, son votos que no se identifican a lo mejor en otro orden de cosas con Vox, pero sí en eso que para ellos es muy importante. Y creo que por ahí Vox va a abrirse paso en unos espectros sociales hasta hoy, digamos, más o menos inusitados, y que va a alcanzar buena representación en esos sectores sociales. A fin de cuentas, como le digo, es el programa de la incorrección política, es el programa de protesta contra esos fenómenos globalistas, etcétera, que se están produciendo por todo el mundo. Fernando Paz Cristóbal, historiador, muchísimas gracias. A ustedes, un verdadero placer estar aquí. Historiador y número 1 por la provincia de Albacete, con Vox, para el Congreso de los Diputados en las próximas generales del 28 de abril. Le deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias, don Javier.